Continuando con nuestra charlas, vamos a platicar el día de hoy sobre el sistema inmunológico. Para eso tenemos que identificar dos estructuras importantes. Lo que es la médula ósea, que aquí está representado por el hueso, y lo que es la glándula del timo, que se observa cerca de la región del cuello en el pecho, ¿verdad? Esta glándula que está en amarillo. Estos dos órganos los estoy señalando en este momento porque son los órganos primarios. Aquí es donde se lleva a cabo la formación y maduración de los linfocitos. Recordemos que los linfocitos B van a tener su proceso de maduración desde el mesénquima en todos sus procesos de desarrollo hasta alcanzar la madurez. Cuando logran alcanzar la madurez, lograrán salir al torrente circulatorio para funcionar como un sistema de defensa. Los linfocitos T, a su vez, son formados en la médula ósea y posteriormente migran células madres hacia el interior de la glándula del timo, cuando ya esta glándula ya está bastante desarrollada. Y en esta glándula va a alcanzar la capacitación y la maduración. Y cuando alcance ese nivel va a poder salir al sistema circulatorio de igual manera para poder actuar como un sistema de defensa del cuerpo. En esta misma imagen observamos nosotros otros órganos como es el intestino, como son las amígdalas, como es el vaso, como es los ganglios que se encuentran a este nivel. Y hay otros órganos más que vamos a estudiarlos posteriormente en la siguiente unidad cuando ya hablemos de órganos linfoideos. ¿Por qué los comento? Porque estos son considerados órganos secundarios. Todos los órganos, todas las células linfoides o linfocitos que son madurados en los órganos primarios posteriormente llegan a los órganos secundarios donde van a ser efectores y una gran cantidad de estos mismos linfocitos van a estar circulando en el torrente tanto circulatorio como en el torrente linfático o el sistema linfático. Cuando nosotros hablamos de sistema inmunológico, tenemos que reconocer la presencia de agentes extraños que puedan invadir el cuerpo humano. Y a esos les damos el nombre de agentes patógenos. Vamos a escuchar mucho el término antígeno. Entonces el antígeno no va a ser más que aquel agente que puede ingresar al interior del cuerpo humano y ocasionar el estímulo de una reacción de defensa de nuestro propio cuerpo. Hay muchos antígenos en, alrededor del cuerpo humano. No todos logran estimular el sistema de defensa porque son muy pequeños, pero aquellos agentes patógenos que ya alcancen un peso molecular mayor de 10.000 ya tienen la capacidad de estimular y van a ser agentes que pueden ocasionar algún daño, por lo tanto se activa nuestro sistema de defensa, se activan todas las células que hemos ido estudiando en la clase anterior, cuando hablamos de leucocitos. Vimos que los leucocitos se dividían en dos grupos, en glóbulos granulosos o glóbulos blancos granulosos y agranulosos. Y dejamos un espacio por aparte de los agranulosos que eran los linfocitos. Y dijimos que estos linfocitos se dividían en dos grupos, en linfocitos T y en linfocitos B. Hoy vamos a platicar un poquito más al respecto de esto. Pero antes tenemos que mencionar que dentro del sistema de defensa existen dos mecanismos, uno innato no específico y uno adquirido o específico. Aquí hay una gran diferencia entre cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos de un sistema innato es con el que nacemos, con ese sistema de barrera, de membranas epiteliales que impiden que microorganismos atraviesen hacia la zona de la matriz del tejido conectivo y puedan destruirlo. Hay epitelios que tienen muchas capas y por lo tanto son más protectores que otros que solo tienen una capa, pero van a existir dentro de ese tejido epitelial células que corresponden al sistema de defensa también y van a evitar que agentes antigénicos o patógenos ingresen al interior ocasionando alguna enfermedad. Pero si pasara algo de esto, tenemos células especiales que van a identificar dichos agentes
como los macrófagos. Los macrófagos habíamos comentado que son células que se movilizan dentro de una área del tejido y que pueden identificar lo propio de lo extraño. Esto es bien importante porque ese macrófago que nosotros tenemos acá presente tiene la capacidad de identificar a las células que son de nuestro tejido gracias a la molécula de mayor histocompatibilidad clase 2. Es la única célula o la célula que tiene la capacidad de poder identificar las células propias de células extrañas o de partículas propias de algunas que no corresponden a nuestros tejidos. De igual forma, los neutrófilos que corresponden a ciertos macrófagos pequeños que también tienen la capacidad de identificar y presentar antígenos. Cuando ellos encuentran un agente extraño, lo fagocitan y lo presentan de tal manera que se lo van a presentar a células ya especiales. Las células Natellar killer o células asesinas, como las conocemos, son un tipo de linfocitos que tienen la capacidad de identificar agentes patógenos, pero especialmente células contaminadas. Células contaminadas que están replicando virus o que tienen presencia de parásitos en su interior y por lo tanto en su superficie tienen estructuras que los identifica como células que están enfermas y ellas tienen la capacidad de destruirlas. Entonces, por eso le dan ese nombre importante. En el momento que un agente antigénico penetra el interior de nuestro cuerpo, estimula un proceso químico inflamatorio, liberando sustancias químicas, citocinas, quimiosinas, otras moléculas antibacterianas, y entonces puede haber cambios en nuestro tejido, algunas molestias, alguna sensibilidad del dolor, puede haber presencia de tos, estornudos, otras modificaciones que son mecanismos naturales que nosotros ya traemos en nuestro organismo. El ácido que se produce en el estómago también es un sistema de defensa porque todos los alimentos que nosotros ingerimos pueden presentar antígenos y gracias a esa acidificación neutralizamos muchos de esos antígenos que puedan entrar por esa vía. El moco, que está en las vías respiratorias, atrapa antígenos y posteriormente por medio de un estornudo o por medio de tos podemos expulsarlo. La piel, de igual manera, tiene muchas capas de protección. Gracias a la queratina y la exfoliación estamos constantemente limpiando la presencia de microorganismos en la superficie. Pero ahí vamos a tener células especiales que activan mecanismos de defensa, ¿verdad? El pelo mismo son áreas de protección y las glándulas de secreción, como vemos en este cuadrito, tenemos algunas glándulas, la sudoración, el aumento de la temperatura. Todo esto son sistemas no específicos, son sistemas innatos. Entonces están luchando contra cualquier microorganismo sin saber cuál de ellos corresponde. El objetivo es eliminarlos. Entonces las características propias de estos microorganismos van a crear cierta modificación en el funcionamiento, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que van a haber proteínas que se van a liberar, interleuquinas, interferón y otros compuestos químicos que favorecen la inflamación y la penetración de leucocitos como mecanismo de defensa del cuerpo. Este proceso puede durar algunas horas, ¿verdad? Incluso hasta algún par de días, pero no puede durar mucho tiempo. De tal manera que si nosotros no activamos nuestro sistema de defensa constantemente, cualquier microorganismo podría lesionar toda nuestra estructura y destruirnos. Los glóbulos blancos tienen cierto tiempo de vida y no pueden mantenerse mucho tiempo. De tal forma que nuestro sistema inmunológico, que le damos el nombre de adquirido, van a ser aquellas células que van a tardar un poco más, pero que conforme van reconociendo antígenos, van creando memoria. Y esas enfermedades posteriormente ya no van a afectarnos, porque vamos a tener en nuestro organismo que circulan células de defensa
con una memoria porque ya reconocen a un agente que antes no lo identificaban, ahora lo vamos a poder identificar. Natural killer cells kill on contact. The killer cell binds to its target, aims its weapons, and then delivers a lethal burst of toxins that produces holes in the target cell's membrane and creates events that destroy the cancer cell membrane and cleaves DNA into many pieces in a programmed cell death, that is, apoptosis. En ese pequeño videito que observamos, vimos cómo una de las células de los glóbulos blancos, en este caso, mejor dicho, de las células asesinas, identifican a la célula contaminada o agente extraño y le libera sustancias químicas para destruirlo. Entonces, esa es parte del sistema no específico, del sistema innato. Ahora, hablemos de lo que nos trae el día de hoy a clases, que ese es el sistema adquirido. Este sistema adquirido es aquel sistema que nosotros vamos a crear anticuerpos contra enfermedades y que pueden durar esos anticuerpos varios días, en algunos casos meses, años, y en algunos casos muy particulares toda la vida, así como por ejemplo el sarampión, que algunas personas, ya sea porque fueron vacunados o tuvieron la enfermedad, adquirieron una inmunidad al reconocer el antígeno, y ese antígeno a través de células de memoria ya nunca más va a poder ocasionar algún daño, a no ser de que nuestro sistema de defensa inmunológico esté dañado. De esa forma podría otra vez atacarnos algunas enfermedades. Pero recuerden entonces que ese sistema de defensa adquirido va a durar varios días, de 4 a 7 días, para que pueda haber ya la producción de anticuerpos específicos contra dicho agente patógeno. Vemos hoy día una enfermedad que está causando grandes problemas a nivel mundial, y se dice que el periodo de incubación oscila más o menos entre 7 y 14 días, que es mientras el sistema inmunológico reconoce el microorganismo y crea sus propios mecanismos de defensa. De eso se trata el sistema adquirido. Entonces vamos a tener un reconocimiento y vamos a tener al mismo tiempo un sistema que va a permanecer circulando por nuestro cuerpo como un sistema de memoria. Pero las células que se van a encargar de esa creación del sistema van a ser los linfocitos, y les vamos a clasificar en dos grupos, en linfocitos T y en linfocitos B, como podemos ver acá. Pero ellos solos no lo pueden hacer completamente, necesitan de ayudantes, y el más importante de ellos va a ser el macrófago. Reconocer nosotros que el macrófago como nuestra primera célula, que está dentro de una matriz de tejido y que puede identificar lo propio de lo extraño a través de sus moléculas de diferenciación, mejor dicho, a través de sus moléculas mayor histocompatibilidad. El macrófago es de las únicas células que tienen dos moléculas mayor histocompatibilidad, la clase tipo 1, que es con la que ellas se identifican, y la molécula tipo 2, que es con la que ellas identifican a las demás células nucleares, de tal forma de que ellas, al tener la capacidad de poder identificar células propias de células extrañas, van a tener la capacidad de fagocitar y presentar antígenos que no corresponden a la nomenclatura de nuestro cuerpo. Si lo presentaremos a los linfocitos, ellos van a procesar esa información y van a elaborar sistemas propios de defensa en la creación de anticuerpos. Entonces, vemos nosotros que hay características bien importantes dentro del sistema de defensa, y es la creación de memoria. Esa memoria, esa célula ya estimulada, que tiene anticuerpos específicos contra alguna enfermedad. Pusimos de ejemplo el sarampión, podría ser la varicela, podría ser las famosas paperas, u otras enfermedades que la difteria, la tosferina, la polio, todas esas enfermedades que hoy día a través de inmunización o vacunas podemos evitar padecerlas, y estimulamos a las células a que creen memoria. ¿Verdad?
Cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de que nuestras células pueden tener la capacidad de ser específicas contra cualquier agente o microorganismo que pueda penetrar al cuerpo, porque va a poder identificar y crear el antídoto especial para ellos. Vamos a tener dos mecanismos de defensas: el humoral, que está a cargo de los linfocitos B, y el celular, que está a cargo de los linfocitos T. Entonces, estos humorales son la producción de inmunoglobulinas, que le vamos a dar el nombre de anticuerpos, y que van a liberarlos para que capturen antígenos que se encuentren libres en el cuerpo y sean capturados para su proceso de fagocitarlos y destruirlos. Mientras que los linfocitos T se van a encargar de identificar aquellas células que están contaminadas con microorganismos virales o parasitarios u otro tipo de elemento, o modificación de células propias que han modificado esas estructuras, en este caso células tumorales, para destruirlas. Entonces ellas, al identificar dichas características, van a crear ciertas toxinas para aniquilar las células y de esa forma evitar la producción de más antígenos en el cuerpo que produzcan la patología. Aquí vemos un cuadro donde resume básicamente nuestro sistema de defensa en una forma muy práctica. Vemos aquí en amarillo el sistema innato, vemos el cuadro amarillo que le sigue, donde están los macrófagos, están las células, los linfocitos granulosos, como entre ellos los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos T natural killer, que son especiales para destruir. Estas células no tienen un sistema de presentación, directamente van y destruyen todo lo que encuentran, obviamente por medio de la estimulación de los macrófagos, que siempre van a estar compartiendo cierta información. Pero en azul podemos ver aquí el sistema humoral, el sistema de defensa adquirido, que es aquel que nunca ha tenido una enfermedad. Entonces tenemos el humoral y el celular a cargo de los linfocitos B. Aquí vale la pena mencionar que el linfocito B también se le conoce como plasmocito, pero hagamos la diferencia. Linfocitos B son aquellos que nunca han estado en contacto con un antígeno, y en el momento que entran en contacto con un antígeno y empiezan a replicar anticuerpos como sistema de defensas, en este momento ya les damos el nombre de plasmocitos. Ya tienen una experiencia, un reconocimiento, una identificación, y pueden crear la síntesis de inmunoglobulinas, que es las que vamos a estudiar más adelante. En el siguiente cuadro celeste vemos aquí dos grupos de linfocitos que los vamos a identificar como con el cúmulo de diferenciación celular como CD4, y entre estos vamos a tener dos, el TH1 y el TH2. Recordemos, el TH1 es aquel que va a ayudar a estimular la presentación a los linfocitos T citotóxicos conjuntamente con el macrófago. Entonces el linfocito TH1 o cooperador 1 se une con el macrófago, y el antígeno que ha sido capturado lo reconocen y estimulan al linfocito T citotóxico a que se active para destruir todas aquellas células que puedan estar dañadas con este antígeno. Mientras que el linfocito TH2 vamos a reconocer la capacidad de identificar al antígeno conjuntamente también con el macrófago para presentárselo a los linfocitos B. Y ya presentados, ellos van a transportar, porque vamos a recordar que estos linfocitos B tienen en su superficie inmunoglobulinas tipo M y tipo D. Entonces las M son las receptoras que identifican el antígeno y transportan esa información al interior de la célula, y en el interior de la célula se empiezan a sintetizar muchas inmunoglobulinas y empieza a haber una división celular,
y se van a diferenciar en este momento en dos grupos de células ya activas, en células de memoria de linfocitos B y en plasmocitos capaces de secretar inmunoglobulinas de defensa para todo nuestro sistema orgánico. Es de esa forma como está. En este pequeño video lo que tratamos de ejemplificar es la capacidad del macrófago de perseguir un antígeno, fagocitarlo. En el momento que lo haya fagocitado, lo presenta en su superficie de membrana celular, unido a la molécula MCH2, que dijimos que es la molécula mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, esta estructura que estamos viendo en este momento representa una inmunoglobulina y tiene dos regiones. La FC, que es la región de cadena pesada y que está unida a la membrana celular del linfocito B, y tenemos siempre en celeste, en las partes más de arriba, la parte de cadenas ligeras. Esas cadenas ligeras tienen en sus fragmentos pequeñas modificaciones y esa le damos la región de la porción variable. Esas están conformadas y se pueden modificar sus regiones para poder encajar completamente con el antígeno y poderlo atrapar. Tiene un sistema donde están los colochitos rojos, que son un sistema de bisagras, y eso significa que permite que abra los brazos o los cierre para tener la capacidad de capturar antígenos. En el momento de la recepción final de un antígeno, incluso la última parte, en ese momento se pueden modificar algunas nomenclaturas, que se le da el nombre de la región hipervariable, para encajar perfectamente con el antígeno que se está tratando de capturar y que se está presentando en ese momento, y es transportada esa información a través de esas cadenas al interior del linfocito. Entonces estas son inmunoglobulinas de superficie de membranas que tienen todos los linfocitos B, y van a haber de dos tipos, la tipo M y la tipo D. Las otras inmunoglobulinas, porque van a ser 5, se van a producir posteriormente a la estimulación, que es la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. Estas inmunoglobulinas tienen la capacidad de ser liberadas, se secretan hacia el exterior para que puedan actuar. Entonces, de esta forma, este linfocito B se convirtió en este momento ya activo en plasmocito, y va a quedar otro linfocito porque se va a llevar a cabo una división celular, células de memoria, que van a registrar las características de dicho antígeno, para que en próximas oportunidades la estimulación a la hora de encontrar un antígeno sea inmediata, y al ser inmediata no vamos a permitir que la persona tenga muchos días sin defensa en el cuerpo. Entonces, de eso se trata. Aquí tenemos un cuadro, las inmunoglobulinas, las tipo M, que están en la superficie de la membrana de los linfocitos. Esta tiene una particularidad, y es que al final esta es una de las de mayor tamaño, tiene la capacidad de identificar los antígenos y transportarlo esa información al interior. La G es la que se va a reemplazar, digamos, prácticamente por la M, y es cuando ya hay una activación propia. Entonces, esta inmunoglobulina es bien importante porque ya es de defensa directa contra algunas enfermedades. La tipo A son inmunoglobulinas que son secretoras, y en todos los lugares que nosotros veamos secreciones, ya sea por moco, por fluidos, por saliva, bilis, jugos gástricos,
en todas esas secreciones del cuerpo humano vamos a tener nosotros inmunoglobulinas tipo A. Principalmente, recordemos, en la lactancia va a haber una gran cantidad de inmunoglobulina A que ayuda para prevenirle al recién nacido de enfermedades a través del sistema gastrointestinal, ¿verdad? La inmunoglobulina D, conjuntamente con la M, comparten parte de la superficie de la membrana celular, pero también sirve como un sistema de desactivación posterior cuando ya el proceso se ha controlado de alguna invasión, se ha controlado, entonces sirven como supresoras, ¿verdad? Entonces ya todo el proceso de inmunoglobulinas cede su producción. Y las inmunoglobulinas C, que son captadoras específicas para reacciones de tipo alergénicas, principalmente contra algunos gusanos, y se unen muy fácilmente con los eosinófilos para sus acciones directas. Entonces, quedemos en este cuadro un poquito más específicos, más claros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando entra un antígeno? Lo primero que pasa es que al invadir un antígeno o un patógeno, tendremos que tener respuesta inmunológica. Y la primera respuesta es a través del macrófago. El macrófago identifica como no propio. Al identificar que no es propio, lo fagocita, lo coloca en la molécula mayor de histocompatibilidad clase 2, lo sube a la superficie de su membrana celular para presentárselo a los linfocitos helper tipo 2. Estos helper tipo 2 identifican el patógeno y de igual forma lo van y lo presentan a los linfocitos B. Con esta activación se lleva a cabo la producción de células productoras de anticuerpos como inmunoglobulinas. Ya pudimos observarlas como inmunoglobulinas y dejar en el torrente circulatorio y en el sistema linfático células de memoria para que en una segunda oportunidad la respuesta sea inmediata como mecanismo de defensa del cuerpo. A esto se le da el nombre de una inmunidad adquirida, porque ya tuvo un reconocimiento, una identificación y se vuelve específico contra cada uno de los microorganismos que ocasionan este efecto. De esta forma, el cuerpo humano no está constantemente produciendo inflamaciones y destrucciones de todo su tejido, ¿verdad? Es específico y variable con tanta cantidad de microorganismos que puedan existir. Aquí tenemos nosotros un cuadro que sintetiza lo que tratamos de explicar hace un momento. En celeste con un núcleo grisáceo y algunos antígenos en forma de cuadritos rojos son penetrados al interior del macrófago, son fagocitados. Luego esos cuadritos que ustedes ven en una columna verde son colocados en la superficie de la membrana celular del macrófago. Esta es la molécula mayor de histocompatibilidad clase 2. Esta molécula es la que puede identificar lo propio de lo extraño y son presentados a los linfocitos helper, en este caso tipo 2. Al ser activados se producen la estimulación a los linfocitos B para que produzca un reconocimiento de igual manera ya considerando que este es el agente patógeno. Se le presenta para que él cree anticuerpos, para que se active. En ese momento de activación vemos cómo el linfocito B cambia de color y se convierte en una célula activa, y esa célula activa produce una mitosis dividiéndose ya en dos grupos, en los linfocitos de memoria y los linfocitos o plasmocitos que llevan inmunoglobulinas y las secretan. Vemos en el cuadro cómo secretan esas inmunoglobulinas en forma de y que atrapa los antígenos, ¿verdad? De tal forma que los precipita y evita su movilidad para que puedan ser fagocitados y destruidos. Los linfocitos T
que se identifican con cúmulo de diferenciación celular con CD4 necesitan del linfocito cooperador tipo 1. Y estos linfocitos cooperador tipo 1 de igual manera o en conjunto con los macrófagos presentan al linfocito citotóxico. Mucha atención, el linfocito citotóxico en su superficie de membrana va a tener un cúmulo de diferenciación clase 8 y eso le va a permitir una relación directa con el macrófago. Esa diferenciación sabemos que vamos a identificar la presencia de antígenos. Entonces, esta activación del helper 1, el macrófago y el linfocito citotóxico permite que las células produzcan toxinas que van a permitir transportarse. Estas células sí van a tener que tener una reacción directa o cercana y van a buscar a las células que están enfermas, que están contaminadas, que están replicando virus o que tienen guardada en su superficie algún parásito o que han sido células que se han modificado durante el tiempo y que se han vuelto células no compatibles con el tejido. Estas células se encargarán de destruirlas. Por eso se llaman células citotóxicas. Van a liberar dos compuestos. Uno se llama perforina y el otro se llama fragmentina o grancina. En otro libro lo pueden encontrar de esa forma, que permita perforar la membrana celular y posteriormente fragmentarla en 1000 pedazos para más adelante ser fagocitados sus residuos, produciendo una destrucción, una apoptosis celular completa. Entonces, de esta forma es como vemos nosotros estas células. Tenemos otras células cooperadoras como el TH3 que regula la respuesta inmunológica a través de las liberaciones de sustancias químicas, el TH17 que activa y llama o estimula la atracción de neutrófilos y otras leucocitos. De esa forma se estimulan también la presentación de antígenos. Recordemos que el neutrófilo también tiene la capacidad de presentar antígenos. Y se me olvidaba comentar de que el linfocito B también tiene la capacidad de ser presentadora de antígenos. Entonces, van a haber en todos los tejidos linfoides células que se encargan también de recopilar agentes patógenos, y eso les vamos a dar el nombre de células dianas, que al final van a ser destruidas para poder controlar cualquier proceso infeccioso. Son sistemas de defensa. En este cuadro nuevamente es una forma resumida de los pasos que lleva el proceso de activación de los linfocitos T. Primero, un agente patógeno que active o estimule el sistema inmune. Activado, los macrófagos van a fagocitarlo y van a colocarlo en su molécula MSH2 como sistema de presentación. Estimulan el proceso inflamatorio, lo presentan a los linfocitos cooperadores tipo 1 y de esta forma a través de receptores de membrana de los linfocitos citotóxicos son activados y empiezan a formar sustancias citotóxicas que son específicas de estas células. Son muy parecidas a la natellar killer. Con la diferencia de que estos sí necesitan la presencia de macrófagos, la presencia de helpers 1 para el reconocimiento de células que puedan estar contaminadas para su destrucción. Mientras que las NK, ellas van y destruyen, ya están programadas genéticamente para hacerlos, identifican las células que están lesionadas y las destruyen. Aquí tenemos un cuadro. De igual manera, vemos en rosadito los antígenos, en celeste vemos el macrófago o célula presentadora, en la barrita amarilla la molécula mayor de histocompatibilidad, vemos los
las interleuquinas, todo el proceso inflamatorio, y los linfocitos citotóxicos, ¿verdad? Que en el momento de ser activados con ayuda de los helper tipo 1, se produce la mitosis, la liberación de toxinas que van a identificar células contaminadas para destruirlas. Vale la pena comentar que existen otros linfocitos. Entre estos tenemos los supresores. Esos linfocitos supresores, cuando ya hemos logrado controlar la infección, entonces desactivan todo el proceso para que ya no se continúe con las réplicas, y de esa forma todo el tejido, todo el cuerpo entre a su estado normal, ya controlado de una infección. También vale la pena comentar que existen linfocitos de memoria del tipo T que circulan constantemente, y eso permite, identificar alguna célula diana, como en este caso que vemos al final, para poderla destruir si en algún momento dado este mismo microorganismo lograra invadir el tejido. Entonces la respuesta es inmediata. La primera respuesta o respuesta primaria tarda varios días en lo que se activa todo el proceso inmunológico. La segunda reacción, cuando ya ha tenido contacto previo con antígenos, la reacción es inmediata, es corto su periodo de tiempo y su potencia es máxima, de tal manera que no da tiempo a que puedan estos microorganismos proliferar en el tejido. Es de esta forma como tenemos nosotros nuestros sistemas. Células dianas vamos a encontrar en muchas partes de los tejidos que son capturadoras de antígenos. En próximas clases vamos a seguir enfatizando algunas de estas células y cómo de igual manera el sistema inmunológico actúa o crea mecanismos compensadores o de defensa. Gracias por su atención.